Es el lugar más profundo de la Tierra, a 11 kilómetros bajo la superficie del Océano Pacífico. Los científicos habían descubierto la parte más profunda de los océanos. Incluso hoy es el punto más bajo conocido en el planeta. Durante siglos, la fosa de las Marianas ha sido descrita como el entorno más hostil de la Tierra. Un lugar tan profundo, oscuro y extremadamente aplastante que muchos científicos llegaron a creer que la vida compleja apenas podía sobrevivir allí. El explorador estadounidense Victor Vescovo descendió casi 11 kilómetros en la fosa de las Marianas. A casi 7 millas bajo la superficie del océano, la luz del sol nunca llega al fondo marino, las temperaturas se mantienen cerca del punto de congelación y la presión es lo bastante poderosa como para destruir un cuerpo humano al instante. Se siente como un mundo aislado de todo lo que la vida necesita. Pero cuando una expedición de aguas profundas envió cámaras de alta definición al punto más profundo del planeta, los investigadores vieron algo que desafió décadas de suposiciones. Oculta en la oscuridad había vida, no simplemente sobreviviendo, sino moviéndose, alimentándose, reaccionando y prosperando a casi 36,000 pies bajo la superficie. Según lo que los científicos creían saber sobre la supervivencia, algunas de estas criaturas no deberían haber existido allí en absoluto. En 2019, Víctor Vescovo entró en un sumergible resistente a la presión y comenzó a descender hacia la cicatriz más profunda de la Tierra. Aquello no era simplemente una inmersión, era un descenso controlado hacia un lugar donde el rescate sería imposible. Al principio, el océano todavía se siente familiar, luego la luz se desvanece. Minutos después, la oscuridad lo devora todo. Fuera del casco, no hay luz solar, ni horizonte, ni forma alguna, solo agua negra presionando desde todas las direcciones. Dentro, un ser humano permanece solo con el sonido bajo de las máquinas, descendiendo durante casi 4 horas. Con cada metro, la presión aumenta. Al llegar al fondo, supera las 16,000 libras por pulgada cuadrada. Si el sumergible falla aunque sea ligeramente, el resultado sería una destrucción instantánea. Afuera, el agua está cerca del punto de congelación. Dentro, Vescovo sabe que está entrando en un lugar donde los humanos nunca fueron hechos para sobrevivir. A 35,853 pies, el sumergible toca el fondo del océano. Es más que un récord. Es un momento en el que la humanidad cruza uno de los últimos límites de la Tierra. Allí abajo no hay sonido, no hay luz y no hay ninguna garantía de que la vida deba existir. Para entender por qué las imágenes fueron tan importantes, hay que entender qué es realmente la fosa de las Marianas. No es simplemente una grieta en el fondo del océano, es una zona de subducción, donde la placa del Pacífico se hunde lentamente bajo la placa de las Marianas. A lo largo de millones de años, ese movimiento talló una profundidad tan extrema que parece irreal. La presión allí abajo es más de 1000 veces mayor que la que sentimos al nivel del mar. La luz solar desaparece después de unos 3,300 pies y el abismo Challenger es casi 10 veces más profundo que eso. Durante miles de millones de años, ninguna luz solar ha tocado este mundo. Ya tengas los ojos abiertos o cerrados, la oscuridad es la misma. Sin luz, no hay plantas. Sin plantas, no hay una cadena alimentaria normal. Cualquier alimento que exista suele caer desde arriba, organismos muertos, polvo orgánico y diminutas partículas que se hunden a través de millas de agua. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que eso significaba que la vida a semejante profundidad era casi imposible. Las primeras muestras de aguas profundas a menudo solo traían lodo y sedimentos. Había pocas pruebas de vida compleja, así que el océano profundo empezó a imaginarse como una zona muerta. Un mundo frío, silencioso y vacío. Luego, en 1960, el batiscafo Trieste llevó a Don Walsh y Jacques Piccard hasta el abismo Challenger. Ellos informaron haber visto pequeñas criaturas vivas cerca del fondo, pero la visibilidad era mala. Las cámaras no podían captar pruebas claras y sus observaciones siguieron siendo difíciles de confirmar. En 1977, los científicos descubrieron fuentes hidrotermales donde agua caliente y rica en minerales brotaba del fondo marino como volcanes submarinos.
Pero el verdadero impacto fue lo que las rodeaba, ecosistemas enteros prosperando sin luz solar. Ese descubrimiento introdujo la quimiosíntesis, un proceso en el que los organismos producen energía a partir de sustancias químicas en lugar de luz. Hizo añicos la antigua creencia de que la vida dependía del sol. Pero quedaba una pregunta. Aquellos ecosistemas se encontraron entre unos 20.000 y 25.000 pies. Lo que existía aún más profundo, dentro de la zona Hadal, en el fondo de la fosa de las Marianas, seguía siendo desconocido. La misión de Vescovo era llegar al punto más profundo de cada océano. El mayor desafío era el abismo Challenger. Esta vez, el valor no era la única diferencia. La verdadera diferencia era la máquina, el DSV Limiting Factor, un sumergible diseñado para resistir toda la presión del océano más profundo de la Tierra. Su sistema de cámaras lo cambió todo. En lugar de informes vagos y destellos poco claros, llevaba imágenes 4K de alta definición capaces de captar detalles en total oscuridad. El sumergible realizó múltiples inmersiones más allá de los 33.000 pies, grabando durante horas seguidas. Pronto, existían cientos de horas de material de un mundo que ningún ser humano había visto con claridad antes. Los científicos esperaban que, si existía vida a esta profundidad, fuera escasa. Unos pocos organismos diminutos dispersos por un vasto lecho marino vacío, apenas sobreviviendo. Las primeras criaturas fueron anfípodos, pequeños animales parecidos a camarones. En cuanto soltaron el cebo, acudieron en enormes cantidades. Bajo las luces de la cámara, parecían una nube en movimiento. El fondo marino no estaba inmóvil, estaba activo. Luego aparecieron pepinos de mar, extrañas criaturas de cuerpo blando que se arrastraban tranquilamente por el lodo, buscando alimento como si este mundo extremo fuera algo normal. Ese fue el verdadero impacto. Estas criaturas no estaban simplemente vivas, vivían con normalidad, moviéndose, alimentándose, reaccionando y comportándose como parte de un entorno funcional. Entonces los científicos notaron algo aún más sorprendente. La vida era diversa, no era una sola especie aferrándose a la supervivencia, eran muchos organismos compartiendo el mismo mundo oscuro. Incluso los anfípodos variaban. Algunos eran delgados, otros más robustos. Algunos se movían rápidamente por el agua, mientras que otros permanecían cerca del lecho marino. Los pepinos de mar también se comportaban de manera diferente y cada uno parecía cumplir su propio papel. Luego aparecieron los peces caracol, peces fantasmales con cuerpos blandos, ligeramente transparentes y gelatinosos. Nadaban con suavidad a profundidades extremas, como si la presión y la oscuridad fueran algo normal. Junto a ellos había gusanos poliquetos, isópodos y otros organismos que nunca antes habían sido registrados con claridad allí. Más importante aún, estas criaturas estaban conectadas. Los carroñeros se alimentaban de materia muerta, los filtradores extraían nutrientes del agua, los depredadores cazaban organismos más pequeños. Esto no era una supervivencia al azar, era una red alimentaria. Los científicos habían supuesto que la vida en las fosas profundas, si existía, sería lenta. Para conservar energía, los organismos apenas se moverían, casi como si estuvieran medio dormidos. Las imágenes mostraron lo contrario. Los anfípodos se movían rápidamente. Cuando detectaban alimento, lo atacaban en grupo, compitiendo con agresividad. Esto no era un comportamiento débil de supervivencia, parecía una actividad carroñera rápida e intensa. Los peces caracol también se movían con suavidad y naturalidad, no de forma torpe ni lenta. Su comportamiento sugería que sus cuerpos no estaban fallando bajo la presión, estaban adaptados a ella. Entonces apareció algo más extraño. Las criaturas eran más grandes de lo esperado. Los anfípodos de la fosa alcanzaban entre 6 y 8 pulgadas, varias veces más grandes que muchos de sus parientes de aguas poco profundas. Los peces caracol medían alrededor de 8 a 10 pulgadas, con cuerpos desarrollados, aletas y movimientos controlados. La cámara solo mostraba lo que entraba en su luz. Más allá de ese haz, todo desaparecía en la oscuridad. A veces, el lodo del fondo marino se movía con fuerza, como si algo más grande hubiera pasado cerca. En algunas tomas, aparecían sombras extrañas al borde de la visibilidad y luego desaparecían. No coincidían claramente con pequeños anfípodos ni con peces.
Las lecturas de sonar también mostraron señales que no coincidían con especies conocidas. Normalmente, esas señales podrían descartarse como errores de la máquina o alteraciones geológicas. Pero ahora que los científicos saben que existe vida compleja a estas profundidades, la pregunta se vuelve más difícil de ignorar. Los organismos más grandes pueden almacenar energía durante más tiempo, sobrevivir más tiempo sin alimento y cazar animales más pequeños. Si criaturas de 8 o 10 pulgadas pueden vivir cómodamente en el abismo Challenger, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Un pie? ¿2 pies más grandes? La respuesta empieza con la presión. Sus cuerpos están compuestos en su mayoría por agua y el agua no se comprime fácilmente. La presión dentro y fuera de sus cuerpos se mantiene equilibrada. No están luchando contra la presión, existen con ella. Pero dentro de sus células, la supervivencia es más complicada. Las proteínas deben conservar su forma, las membranas celulares deben mantenerse flexibles, las enzimas deben seguir funcionando. Bajo alta presión y baja temperatura, todo esto puede fallar. Los organismos de aguas profundas resuelven esto mediante la adaptación. Sus proteínas permanecen estables bajo presión. Sus membranas celulares contienen lípidos especiales que las mantienen flexibles. Sus enzimas siguen funcionando de manera eficiente en condiciones frías y de alta presión. Pero queda otro misterio. ¿Cómo consigue suficiente alimento tanta vida? Al principio, los científicos creían que la respuesta era la nieve marina, organismos muertos, partículas orgánicas y restos que caen desde la superficie. Las criaturas de aguas profundas se alimentan de esta lenta lluvia de material, pero la cantidad que llega a la fosa no parece suficiente para sostener un ecosistema tan activo. Algunos científicos creen que la quimiosíntesis puede desempeñar un papel con bacterias que producen energía a partir de sustancias químicas, pero no se han encontrado fuentes hidrotermales en todas partes de la fosa, así que eso no puede explicarlo todo. Otra posibilidad son fuentes de energía ocultas, respiraderos desconocidos, reacciones químicas o sistemas que aún no hemos detectado. O quizá los ecosistemas del océano profundo reciclan los nutrientes con tanta eficiencia que casi nada se desperdicia. Si eso es cierto, entonces el lugar que alguna vez fue llamado una zona muerta podría ser en realidad uno de los ecosistemas más estables de la Tierra. Y aún así, el misterio todavía no está resuelto. Todavía no entendemos por completo cómo funciona la vida en esa oscuridad. En 2019, las cámaras de Véscovo no solo captaron criaturas vivas, también encontraron basura humana, una bolsa de plástico y un envoltorio de caramelo tirados en el fondo del lugar más profundo de la Tierra. Más tarde, los científicos encontraron microplásticos dentro de anfípodos, lo que significa que la contaminación de la superficie había entrado en organismos que viven en un mundo sin contacto directo con los humanos. También se detectaron sustancias químicas industriales dañinas, conocidas como contaminantes orgánicos persistentes, en tejidos de aguas profundas. Alrededor del 80% del océano sigue sin explorarse y los humanos han visto menos del 5% con sus propios ojos. Solo la zona Hadal de la fosa de las Marianas cubre casi 45,000 millas cuadradas, aproximadamente el tamaño de Pensilvania, y aún así solo hemos explorado una fracción diminuta. Para la biología, esto significa que los límites de la vida son mucho mayores de lo que imaginábamos. Para la búsqueda de vida extraterrestre, significa que si la vida puede prosperar en condiciones tan extremas aquí, quizá pueda existir en mundos extremos en otros lugares. Y para la conservación, significa que podríamos estar dañando ecosistemas antes siquiera de entenderlos. El lugar más profundo de la Tierra no está vacío, está vivo. Y quizá la verdad más aterradora no sea que existan criaturas extrañas allí abajo, es que apenas hemos empezado a mirar. Si te gustan los videos misteriosos y reveladores como este, suscríbete al canal y presiona el icono de la campana para no perderte el próximo. Gracias.